Hey amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues esta semana el mensaje que corresponde es la tercera parte de la serie Eclesía. Como cada semana yo quiero animarte a suscribirte a nuestro canal, activar el botón de notificaciones y dejarnos un comentario, pero sobre todo a que puedas compartir este video en tus redes sociales o a tus amigos, a tus familiares, porque quizá esto pueda ser de gran bendición para alguien más. Y bueno, hemos estado hablando acerca de iglesia y esta serie llamada Eclesía ha tenido que ver específicamente con lo que es la iglesia, aprender a conocer correctamente lo que es la iglesia y cómo nos podemos desarrollar con ella para beneficio de nosotros. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de la fidelidad en la iglesia. Voy a leer dos textos. El primero es el texto clave de toda esta serie y es Efesios 4:16, donde dice la palabra que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Esa ha sido la meta de esta serie. Pero hoy quiero también leerte el Salmo 101 en el verso 6, que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hoy en día hablar de fidelidad no es tan fácil y sencillo como quizá en otros años. El término de ser fiel o de fidelidad se ha distorsionado y ha implicado o ha añadido temas de conveniencia, temas de circunstancias, temas que nada tienen que ver con la fidelidad. Hablamos siempre de que tenemos un Dios fiel y eso es un tema indiscutible. Dios ha demostrado su fidelidad de generación en generación. Lo ha hecho desde el principio, lo ha hecho el día de hoy y estamos seguros que lo seguirá haciendo incluso el día de mañana y hasta el final de los tiempos. Porque Dios es fiel. Dios define la fidelidad. Y hay tres áreas a las que Dios es fiel. Dios se es fiel hacia sí mismo, Dios es fiel a su palabra dada y Dios es fiel al pacto que hizo con su pueblo. Esas tres áreas son a las que Dios es fiel. Y al ser un Dios fiel, Dios espera que su pueblo, su cuerpo, de la misma manera le sean fiel a Él. Y hoy por eso queremos hablar de la fidelidad en la iglesia. Es la fidelidad lo que identifica al cristianismo. Es la fidelidad una virtud necesaria de recuperar, sobre todo en los tiempos que hoy enfrenta la iglesia. Es la fidelidad a Dios y a su iglesia lo que ha conducido a hombres y mujeres a lograr los propósitos que Dios les ha dado. Es la fidelidad lo que permite arrebatarle triunfos importantes a los tiempos difíciles. Es la fidelidad lo que permite que el espíritu de un hombre logre lo que es imposible incluso. Es la fidelidad lo que hace que ningún intento del enemigo por destruir su obra pueda prosperar. Y es la fidelidad lo que lleva a organizaciones, a comunidades, a familias, matrimonios e iglesias a cumplir con los objetivos que Dios les ha dado. Es la fidelidad lo que te ayuda a permanecer anclado a una visión, a una empresa, a una iglesia, a un matrimonio. Y es la fidelidad aquello que atrae a Dios. Dios es atraído por la fidelidad de los hombres. Yo quiero utilizar o basarnos más bien en el libro de Ruth para encontrar enseñanzas para la fidelidad o enseñanzas que nos hablen de la fidelidad que debemos tener en la iglesia. Y tengo 3 puntos para compartir, o 4 puntos más bien para compartirte acerca de la fidelidad. El primero de ellos tiene que ver con que la fidelidad es una decisión que no depende de las circunstancias. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, encontramos la historia de esta mujer moabita
en el que se encuentra con Noemí, una mujer hebrea que parte de Belén de Judá hacia la tierra de Moab para establecerse ahí junto con su esposo y 2 de sus hijos. Al morir su esposo, Noemí se queda con 2 de sus hijos y estos contraen matrimonio con mujeres moabitas. Una de ellas es Ruth. Tiempo después, 10 años después, los hijos de Noemí mueren y Noemí se queda sin su esposo, sin sus hijos, y obviamente Ruth se queda viuda al haber muerto su esposo. Noemí, al ver las circunstancias, decide dejarlas en libertad, despedir a sus nueras, a Ruth y a Orfa, y desearles un exitoso camino de vuelta hacia la casa de sus padres, con el deseo de que ellas pudieran encontrar un nuevo esposo, pudieran rehacer su vida y pues les pudiera ir mejor. Pero Ruth decide ser fiel a la familia que Dios le había dado. Ruth decide quedarse aún a pesar de que las circunstancias habían cambiado. Ruth decide permanecer junto con Noemí, no importando el destino que ambas tuvieran. Incluso en el verso 16 del capítulo 1, Ruth responde: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y esto nos enseña que la gran fidelidad de Ruth hacia Noemí, su suegra. No importando las circunstancias, ella decide quedarse. Y aquí 2 enseñanzas claves. La fidelidad tiene que ver con la permanencia. Y la fidelidad es una decisión que no depende de las circunstancias. Y lo mismo aplica a la iglesia. Si tú quieres ser fiel a la iglesia en la que Dios te ha plantado, tú debes permanecer en ella. Y sobre todo debes permanecer aún en los momentos más difíciles, aun que las circunstancias cambien. ¿Por qué? Porque eso es fidelidad. Y Dios demanda fidelidad de nosotros para con la iglesia. El segundo principio es que la fidelidad te hace dar lo mejor donde estás y no donde quisieras estar. Seguimos con la historia de Ruth y en el capítulo 2 nos muestra cómo Ruth tenía ese anhelo de tener ese esposo, de tener una descendencia. Ella regresa de Moab, o más bien ella viaja de Moab hacia Belén. Ya no era su tierra, ya no era su familia, incluso ya no eran sus costumbres ni su Dios. Ahora ella estaba sujeta y estaba siendo fiel al Dios de su suegra, a la tierra de su suegra, a la familia de su suegra y a la cultura de su suegra. Pero ella, llegando a la tierra de Belén de Judá, ella lo que hace es inmediatamente ponerse a trabajar al servicio de su familia. Y esto nos lo muestra el capítulo 2 en el verso 5. Ella inmediatamente le dice a su suegra: déjame ir a trabajar. La suegra la deja y eso hace que Ruth se encuentre con Boaz. Y chécate cómo describen a Ruth. Verso 5 del capítulo 2. Entonces Boaz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Chécate nada más cómo se le describe a Ruth, como una mujer que trabaja con esmero, como una mujer que desde que llegó no ha dejado de trabajar. Y sabes, el trabajo de Ruth la hizo encontrarse con Boaz. Boaz vendría a ser su futuro esposo. Ese anhelo que ella tenía, ahí se encuentra con él. ¿Fruto de qué? De su servicio, de su trabajo. Tú no puedes, al tratar de ser fiel a alguien o a algo, tú no puedes solo permanecer, sino tienes que servir a quien tú le has decidido serle fiel. En el matrimonio, yo no puedo solamente decirle a mi esposa: aquí voy a estar.
y no servirle como mi esposa. La fidelidad implica permanencia, incluso a pesar de las circunstancias, pero también implica servicio. Hablando de la iglesia, que es el tema que nos toca, la fidelidad a la iglesia no solo es permanecer a pesar de las circunstancias, también es tu servicio a la iglesia es importante. Tu servicio a quien tú has decidido serle fiel es clave y eso te hace encontrarte con Jesús. Con vos en este caso, que representa al Redentor, y Jesús es nuestro Redentor. El tercer principio tiene que ver con la fidelidad también incluye obediencia. Observamos cómo Ruth decide permanecer en la familia que Dios le había dado a pesar de las circunstancias. También empieza a servir a esa familia en la que Dios la había puesto. Pero vamos a encontrarnos que Ruth se acerca a Booz para pedirle que extienda sobre ella su manto, porque él era su redentor, era quien le haría justicia. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Ruth? Ruth está yendo a la ley de Moisés para apelar a un derecho que ella tenía, el derecho del levirato. Esto viene en Deuteronomio capítulo 25. ¿Cuál era este derecho? Cuando el esposo de una mujer moría, el hermano más cercano o el pariente más cercano tenía que casarse con esa mujer y así darle un hijo, y ese primer hijo venía a ser descendencia del esposo fallecido y así él podía tener descendencia. Eso es lo que Ruth estaba apelando con Booz, a un principio de la ley de Moisés, un principio que había establecido el Dios de su suegra, ¿verdad? Y de esa manera ella se acercaba con Booz. La fidelidad implica obediencia también a los principios bíblicos. Tú no puedes esperar ser fiel a la iglesia y no obedecer los principios bíblicos de la iglesia. De la misma manera, tú no puedes esperar ser fiel a un matrimonio y violentar los principios de ese matrimonio. La fidelidad implica obediencia. Y el cuarto y último tiene que ver con que la fidelidad siempre traerá recompensa. Este libro de Ruth tiene 4 capítulos solamente. Y en el capítulo 4 encontramos cómo Ruth finalmente se casa con Booz. Booz decide tomarla como su mujer y Dios les da un hijo. Ese hijo de Ruth es Obed. Obed viene a ser el padre de Isaí, e Isaí es el padre de David, el rey David. ¿Qué es lo que sucede aquí en el capítulo 4? Ruth era una mujer moabita, una mujer que había perdido a su esposo, que de alguna manera se encontraba en una desgracia, pero la fidelidad la introdujo a un proceso en el que la llevaría a formar parte de la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador de esta humanidad. Es decir, cuando leemos Mateo y encontramos la genealogía de Jesucristo, vamos hasta Ruth y ahí nos encontramos con Ruth. Esa fue su gran recompensa de ser una mujer común y corriente. Ahora es parte de la genealogía de Jesucristo. Entra en la historia divina de la descendencia o de la ascendencia de Cristo. De ahí viene el rey David y todos los reyes y desde luego Jesús, el Señor y nuestro Rey. Entonces, tu fidelidad trae recompensa. Cuando tú decides serle fiel, digámoslo así, en tu matrimonio, tú vas a encontrar la recompensa. Cuando tú decides serle fiel a la iglesia, tú encontrarás la recompensa. La recompensa no vendrá en una infidelidad. La recompensa no vendrá en deslealtad. La recompensa no vendrá pues sí estoy, pero no estoy. La recompensa viene cuando tú decides serle fiel a Dios y serle fiel a su iglesia, tú te encuentras con tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Esta mujer tenía un anhelo, un esposo y un hijo. Ella encontró eso y vaya qué recompensa.
Yo no sé cuál es tu recompensa. Yo no sé qué es lo que has estado esperando, lo que has estado pidiendo. Pero si le eres fiel a Dios y a su iglesia, yo estoy seguro que tendrás esa recompensa. Y este es el tema de esta semana. Yo te animo a serle fiel al Señor, a serle fiel a la iglesia donde te has plantado y donde has decidido plantarte. Y te animo a congregarte, a participar y a vivir de la iglesia y con la iglesia y experimentar las bendiciones que Dios trae a los fieles de su iglesia. Dios te bendiga, recuerda que estamos para servirte. Te mando un fuerte abrazo y un saludo. Hasta luego.